Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vaya al capítulo 2 y le voy a pedir por favor que estemos leyendo desde el versículo 17 hasta el final de este capítulo, que lo encontramos en el versículo 30. La iglesia en Filipo, mientras usted le busca, yo le contextualizo de alguna manera geográficamente. La iglesia en Filipo era una iglesia pequeña, una iglesia muy avivada, y esto porque se encontraban muy unidos también en algo que definitivamente es bien importante para la iglesia. Se encontraban muy unidos en el vínculo perfecto, en el vínculo del amor. Una iglesia pequeña con carencias, una iglesia también muy perseguida que daba en un fuerte militar, una iglesia muy asediada, una iglesia con muchas necesidades. Sin embargo, una iglesia que para el apóstol Pablo fue de bastante prodigarle él a la iglesia amor. Era una iglesia, la fibra tierna del apóstol Pablo era la iglesia en Filipo, a la que Lucas en su momento muy seguramente llamó una manada pequeña, pero una iglesia avivada, poderosa en el espíritu. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 17: después de haberles hecho él un llamado muy especial a que fueran irreprensibles y sencillos hijos de Dios, después de haberles hecho un llamado y haberles dicho: vea, pórtense sin mancha en medio de esta generación, de esta sociedad maligna y perversa, después de haberles de alguna manera hecho énfasis en que fuesen como luminares en el mundo y que se mantuvieran asidos a la palabra de vida, esto es, a la palabra de Dios, para que en el día de Cristo él pudiera gloriarse, esto es, para que él pudiera decirle al Señor: he cumplido, no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Después de haber pronunciado esto, el apóstol Pablo les dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, subraye Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, subraye buen ánimo, al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo, subraye ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? Preguntémosle a Pablo. ¿De quién? De Timoteo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Está hablando de Timoteo y está diciendo: ya ustedes conocen los méritos de él. ¿De quién, Pablo? De Timoteo. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Que entonces está diciendo el texto que Pablo amaba a Timoteo como un hijo, como un padre ama a su hijo. Así que a este espero enviaros. ¿A quién? ¿A quién? A Timoteo. Muy bien, sigamos en el texto para que podamos tener una buena comprensión y de esta manera hacer una buena exégesis, o sea, una buena interpretación. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve necesario enviaros. Aquí aparece otro personaje. ¿Quién es? Epafrodito. Bien, van tres personajes. El primero es ¿quién? Pablo. El segundo es Timoteo y el tercero es. Muy bien, sígame en el texto. Dice el apóstol Pablo que tuvo por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Cómo describe a Epafrodito? Mi hermano y colaborador. ¿Cómo más? ¿Y compañero de qué? De milicia. Vuestro mensajero y ministrador de sus propias necesidades. Dice así: de mis necesidades. Este Epafrodito estaba muy al tanto de ¿quién? De Pablo. Muy bien. Porque él, ¿quién es él? Epafrodito tenía gran deseo de veros. ¿A quiénes? A la iglesia en Filipo, a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. ¿Quién había enfermado? Epafrodito. ¿Quién había escuchado esto? Filipo. ¿Qué había ocurrido con Filipo? Se habían angustiado. Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. ¿De quién? De Epafrodito. ¿Me están siguiendo la lectura? Ok, bueno, muy bien. Sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, para Pablo
Tristeza sobre tristeza significa que Epafrodito enfermo y él también con vicisitudes, esto iba a ser tristeza sobre tristeza. Pero bueno, el Señor tuvo misericordia. Así que le envió con mayor solicitud para que él al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle. ¿A quién? A Epafrodito. ¿Dónde? En Filipo, la iglesia. Pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como ¿quién? Como Epafrodito. ¿Cómo era Epafrodito? Hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador. ¿Vamos bien? ¿Sí? Para los que toman sus apuntes con cariño y mucha precisión. Estuvo próximo porque dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Estuvo próximo a la muerte por quién? Por el recibo del agua, la luz, el teléfono, por las cuentas en el banco, no le rinde lo que tiene, ¿sí? No. Dice la palabra que estuvo próximo a la muerte por la obra de quién? De Cristo. ¿Qué hizo él? Expuso su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Ay, Padre, y en el nombre de Jesús, si hay un ser insuficiente, limitado, Señor, hasta donde no más soy yo. Así que por favor que sea la presencia de tu Espíritu, guiando, instruyendo y capacitando, Señor, sin añadir ni quitar, Dios, por favor, con precisión, la palabra de verdad, para que llegado el día, Señor, yo no tenga de qué avergonzarme, Señor, ni ser avergonzado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. He titulado la enseñanza de hoy el discurso más poderoso. ¿El qué? El discurso más poderoso. Esto, amados santos de Dios, lo tomé de uno de mis autores y una de sus obras, ciertamente en la frase, el discurso más poderoso. Pero sigue el discurso más poderoso, 2 puntos. Voy a dejar la otra parte del discurso más poderoso para más adelantito, ¿no? Hacer notar en qué consiste el discurso más poderoso. Mire, hermanos, cuando nosotros nos dedicamos ciertamente a la lectura y de biografía de grandes hombres de Dios, de siervos, notamos lo que hay en sus corazones, en sus mentes, y detectamos de ellos unas cualidades que son fascinantes, la verdad. Cualidades, como diría uno de los buenos autores, cualidades alucinantes. ¿Y cuál es esa cualidad alucinante? Es la disposición para hacer grandes sacrificios, y esto no por el logro de objetivos personales o particulares, sino de hacer grandes sacrificios para lograr los objetivos por la misión encomendada hacia ellos de parte de Dios. O sea, ellos sacrificaron, lo entregaron todo por una misión que Dios les encomendó. Estaban ellos dispuestos a hacer esos modelos espirituales, y modelos espirituales conforme a seguidores de Cristo se refiere. Lamentablemente hoy parece ser que ese principio está como diluyéndose en el círculo, en el ámbito cristiano. No hay siervos hoy, escasean, que procuren o quieran hacer los mejores sacrificios, y esto por ser modelos de Cristo. Entiéndase sacrificio, por favor, no flagelarse, ni, bueno, yo qué sé, ni subir a Monserrate con frijoles en los zapatos o cosas de estas. No, esto no. Entiéndase por sacrificio como un despojarse, un rendir, un entregar, un no aferrarse ni siquiera a su propia vida, como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 1. El apóstol Pablo a los romanos es específico, es claro el apóstol Pablo. En Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, no se necesitan muertos, cristianos muertos, sino ¿cómo? Vivos. No se necesitan seguidores muertos, se necesitan seguidores ¿cómo? Vivos. Esos seguidores
que lo entregan todo, que lo dan todo, en los que hay disposición, en los que se rinden, en los que no se aferran. Sacrificio lo consigna uno de los buenos autores de este tiempo como dar al Señor todo lo que Él requiere de nosotros. ¿Y qué daríamos al Señor de lo que demandaría de nosotros? Nuestro tiempo, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo pasas en el Facebook? ¿Y cuánto con la Biblia? ¿Sabe qué dijo un hombre ahora recién? Me llama mucho la atención. Él dijo, si nosotros tratásemos la Biblia como tratamos nuestro celular, ¿cuánto entonces sí conoceríamos de quién es nuestro Dios? Si para nosotros fuese tan importante la Biblia como el celular, hermanos, les digo de verdad, de parte de Dios, cuán conocedores seríamos verdaderamente de Dios. ¿Sabe qué es lo que recomiendan hoy para este tiempo? Los que saben de todo este tema de la conducta cerebral, por favor, apenas abra sus ojos, deje que pasen siquiera 45 minutos para no ver su celular. En algunos no pasa ni 45 segundos. Lo primero al abrir sus ojos es abrir el chat, el celular. Otros tienen el ingenioso hábito de ver las noticias de las 7 de la mañana. Se ven el telediario de 7, de 12, de 7 y de 11 de la noche. Increíblemente, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que requiere el Señor? Requiere nuestro tiempo, nuestra energía, requiere de nosotros, hermano. Escuche, voy a hablar de ustedes. Ustedes son valiosos para el cuerpo de Cristo. Permítame decirles, y de verdad, entrañable y amorosamente, hermanos, esta iglesia los necesita. Se ruega por siervos, hermano, que quieran aprender las escrituras, que quieran enseñar a otros. Esta iglesia los necesita, cada uno de ustedes. Pablo lo entendía, hermano, Pablo lo sabía. Por eso, incluso a la iglesia en Filipo no le fue ajeno el dar y más allá de sus fuerzas. Si quisiéramos nosotros hacer una observancia cuidadosa de qué requiere Dios de nosotros, requiere nuestra vida, nuestro tiempo, aún nuestros bienes, lo que tenemos. No le estoy diciendo que me dé las escrituras de su casa y voy a orar y para que su madre se sane. Eso es timar, eso es robar. Le estoy diciendo, hermano, que también desde el ámbito financiero o económico seamos generosos, pero también requiere de nuestra energía, de nuestra capacidad, de nuestros dones, de nuestros talentos para llevar a cabo su misión. Y hoy por hoy parece que esto en verdad escasea. Modelos de cristianos, ejemplos de cristianos que estén realmente dispuestos a entregar, a hacer ese sacrificio, el cual menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Hoy la cristiandad está constante amenazada. ¿Por qué, pastor? ¿Por lo fácil? ¿Por lo cómodo? Mire, es tan fácil y tan cómodo que a veces nos podemos convertir en piedra de tropiezo para otros, porque no queremos que otros pasen por circunstancias difíciles y les allanamos el camino para que no pasen por circunstancias difíciles. Hermanos, quiero decirle algo: siempre las circunstancias difíciles van a ser buenas. Siempre las circunstancias adversas van a ser buenas. Nos van a formar en el carácter y van a pulir nuestro temperamento. A veces les queremos facilitar, incluso nosotros los papás, a veces podemos caer en ese error, ¿no? De facilitarle todo a los hijos. Yo lo subo, yo lo bajo, yo lo traigo, yo le doy, yo le subo. Hermanos, llega un momento en que hay que soltarlos, hermano. ¿Qué cuesta? Sí, yo el primero, mire, yo levanto mis manos porque alguien dirá, ay, religioso, y usted todavía con los hijos. Mire, escúcheme, al que más le ha costado ha sido a mí. De hecho, cuando yo por primera vez envié a mi hijo al jardín, no voy a decir cuál, el que toca la batería, lo envié al jardín y se lo llevó la ruta. Yo pensé que nunca más en la historia de la humanidad lo volvería a ver. Y se lo llevó la ruta y yo me asomé por la ventana y yo con la cara pegada al vidrio y lloraba yo. Me dijo, ¿qué le pasó? Si es que el chino no se murió, se lo van a llevar para el jardín. Pero yo sentía que me lo estaban arrancando del alma.
Ya hoy que está más grandecito, acaba de pasar por una situación que tocó, déjelo solito. Viva su situación, hermano. Otra vez vuelve y reinicia, ¿sí? Pero hermanos, hoy la cristiandad de hoy, los cristianos de hoy no quieren vivir, no quieren la circunstancia adversa. Mire, usted acomódele algo a alguien y se vuelve el principal de los recostados. ¿Es la tendencia humana o no? Aquí, hablémonos aquí, cerremos las puertas y hablámonos aquí entre nosotros con sinceridad. El ser humano tiene una tendencia. Se le facilitan las cosas, se recuesta. ¿Sí o no? Todos hemos pasado por ahí, hermanos, todos. Pero necesitamos ser pulidos. ¿Desde dónde? Desde la circunstancia difícil. La circunstancia difícil nos enseña a valorar, hermano, a cuidar, a amar, a apreciar. Hoy el ámbito cristiano está siendo amenazado por lo fácil, lo cómodo. Otra de las amenazas que está sufriendo el ámbito cristiano es creer que el domingo basta. Y de lunes a sábado la relación es mínima, por no decir nula, el estudio ni qué decir, y el servicio en la iglesia o la congregación, bueno, no es diferente, ¿no? Aquí nos vemos el domingo. Otra amenaza para el ámbito cristiano y el pueblo es que desde la convicción de salvación pareciese que la iglesia, aquí entre nosotros, fuese un lugar exclusivo para santos, para ángeles. Y que la iglesia se convierte como en un café santo. Yo me distraigo con los niños, no es que no los quiera, yo los amo, pero me pego una distracción. Así que ni se les ocurra ponerme en aquí a Salem, mi nieta. Creen que es un lugar exclusivo para santos. Y ya estamos aquí nosotros, ¿no? Entonces cierren la puerta, esta es nuestra iglesia, punto. ¿Y saben qué ocurre? A la iglesia de hoy, a los siervos y servidores de hoy, se les olvidó, parece ser, que hay una misión: ganar almas. Pero como ya tenemos nuestra iglesia, a los servidores de hoy, a los líderes de hoy, parece ser que no está ni en el léxico ni en el diario vivir alcanzar a otros. ¿Cuántos vienen hoy con usted? Me gustaría empezar por los servidores, los que llevan con otros 15, 10, 8, 9. ¿Cuántos vienen con usted? Si resulta bien, si no también, dicen otros. Al fin y al cabo ya tenemos donde congregarnos. Hermano, la iglesia no fue diseñada para nosotros mismos. Fue diseñada para la iglesia, para formación. ¿Y esto para qué? Para ir por ¿quiénes? Por otros. Tenemos que ir por otros, hermano. Quizá el aspecto más importante del liderazgo espiritual en estas escrituras era el poder tener una vida piadosa, pero una vida piadosa digna de ser imitada. ¿Digna de ser qué? Imitada. ¿Cuántos se quieren parecer a usted? Algunos estaba persinando y dice: ay, que Dios nos guarde. Ay, que Dios nos guarde, que salga como su papá. Tacaño. Ay, Dios mío, de parte de Dios, de parte del diablo. ¿Cuántos se quieren parecer como a usted en oración? Esto es relación. En estudio de la palabra para transformación de su mente. ¿Cuántos se quieren parecer a usted en cuanto a congregación? Esto es servicio. Mire, hermanos, yo aprendí, y gloria a Dios por el pastor José, al que aprecio mucho y quiero mucho. Siempre me habló de frente, claritico. Y la pastora, claritica. Hoy parece ser que no se les puede hablar a algunos así claritos, se molestan, se incomodan. Pero hermanos, es que el ejemplo personal, me lo enseñó él, el ejemplo personal ilustra los principios bíblicos en acción y demuestra cómo es que se debe practicar la doctrina. ¿Sí me hago entender? Tú dices: somos de doctrina sana, muéstramela. ¿Pero cómo? Con tu ejemplo. Así que, para complementar el texto de cómo se titula la enseñanza, el discurso más poderoso, 2 puntos, el ejemplo.
Usted puede dar cátedra, hermano. Usted puede hablar mucho, pero realmente lo que es patente de corso, sello de calidad, permítame, lo que refleja la autenticidad, lo que usted habla, es su ejemplo. Su ejemplo, hermano. No hay otro. El ejemplo ilustra, el ejemplo muestra lo que usted está aprendiendo, la doctrina. Cuando nosotros seguramente como creyentes nos examinamos y decimos, pero bueno, es que cumplir con todos los principios, es que cumplir con todas las verdades, solo Cristo, el Hijo de Dios, porque Él fue irreprensible en todo, sin pecado, hecho hombre, pero santo. Nosotros no podemos lograr cumplir todos esos principios, es verdad. No obstante, amados santos, cuando como creyentes nosotros procuramos desde el morir, desde el rendirnos, ser ejemplo, esto anima a otros para que vivan según los principios y las verdades. Cuando ven que tú eres ejemplo, otros se animan. No estoy hablando de perfección, cuando ven que tú eres perfecto. ¿Quién es perfecto acá? ¿Quién levante su mano? Ninguno, ni yo, hermano. Ninguno, ni mis hijos son perfectos. Ninguno, hermano. No somos perfectos, hermanos. No se está pidiendo perfección. Se está pidiendo es que seamos ejemplo. Que seamos ejemplo, hermano. Y aquí en Filipenses 2:17 al 30 nos presentan tres personajes. ¿Cuáles son los tres personajes? ¿Usted subrayó los tres personajes? El primero es ¿quién? Bueno, voy a bajar y pregunto, y el que no lo saco de la iglesia. Muy bien. Bien. O mira su Biblia o se mete en un lío ni el tenaz conmigo, porque aquí es mirando la Biblia, hermano. Si usted me mira a mí, perdió. Bueno, primer personaje. Pablo. Segundo. Los papás orando, Señor, que no lo saquen, que no lo saquen, que no lo saquen. Muy bien, Epafrodito. Entonces vemos tres personajes: Pablo, Timoteo y Epafrodito. Muy bien, marquen ahí personajes. Vamos a ver, ciertamente, de acuerdo a unas palabras claves, vamos a hacer listas de qué se dice de Pablo. ¿Sí? ¿Está bien? Y vamos a hacer listas de qué se dice de quién, de Timoteo. Y vamos a hacer listas de qué se dice de Epafrodito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Uy, así son de escueleros en esta iglesia. Sí, así somos de escueleros. Muy bien, veamos lo primero. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me ¿qué? Me regocijo con todos vosotros. Déjenme seguir en mi premisa introductoria con respecto a estos personajes, pero quiero que sepan que los tres, Pablo, Timoteo y Epafrodito, estaban juntos en Roma en ese momento. Y Pablo era prisionero, tenía, como se llama hoy, casa por cárcel. ¿Sí? Sin embargo, tenía siempre un soldado que estaba ahí. Y a pesar de ello, y encarcelado, Pablo continuaba su ministerio sin impedimentos, como tú lo ves en Hechos capítulo 28. Timoteo era el hijo en la fe del apóstol. Había estado con él durante un muy buen tiempo. Epafrodito había sido enviado por la iglesia, ¿no? Y esto para apoyar a Pablo económicamente y para atender sus necesidades. Los tres estaban ligados en el mismo espíritu, el mismo ministerio, su causa era común, estaban consagrados por completo al Señor Jesucristo, habían renunciado a sus propios intereses, por causa del Señor habían inclusive arriesgado su vida, su salud, su libertad. Para ellos su llamado era la corona de Dios, y las persecuciones y aflicciones, traiciones, eran como un distintivo de honor, eran sus charreteras. Y aunque todos eran ejemplares en cuanto a las calidades que Pablo ya había resaltado, cada uno poseía características de cada uno. A cada uno era distinguido por algo en particular. A Pablo entonces lo podemos catalogar, si quisiéramos hacer nuestra lista de Pablo, cataloguemos a Pablo, señalemos a Pablo. ¿Qué se dice de Pablo? De Pablo se dice que era derramado en libación sobre el sacrificio, ya lo explico, y servicio de vuestra fe. Pero ¿qué se dice de él? Que se gozaba. Dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros.
e insta a la iglesia. ¿Y qué le dice a la iglesia? Asimismo, ¿qué? Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Recuerden que Pablo estaba ¿dónde? En un hotel 5 estrellas. Estaba en un crucero. ¿Dónde estaba? Preso. Y había sufrido persecuciones, naufragios, latigazos, todas las bajezas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: gócense ¿con quién? Conmigo. Gócense conmigo. De Timoteo, bueno, ya veremos qué se dice de Timoteo. Y lo mismo de Epafrodito. Veamos entonces, dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Escuchen, el término libación hace referencia a un sacrificio líquido. ¿Sí? Libación, sacrificio líquido. Se lo explico de esta manera. Traían el cordero para el sacrificio. Se reunían después del sacrificio, ya cuando estaba el holocausto, estaba ardiendo. Los sacerdotes del tiempo tomaban vino o agua con miel. No que se lo... No. Tomaban una vasija de vino o agua con miel. ¿Y saben qué hacían? Lo derramaban sobre el sacrificio, o sea, sobre lo que estaba ardiendo. ¿Sí me van a entender? ¿Y eso para qué, pastor? Al momento de que el vino, el buen vino, o el agua con miel era sobre el sacrificio, expelía un humo, y ese humo un aroma. Y ese sacrificio llegaba a la deidad como algo aromático. ¿Sí me hago entender? Llegaba, expresaba que Dios se agradaba. ¿Qué está diciendo Pablo? Aunque yo soy libación, o sea, aunque yo soy derramado. ¿Derramado sobre qué, Pablo? Sobre el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El que estaba haciendo la iglesia. La iglesia estaba haciendo un gran sacrificio. La iglesia de por sí era sacrificio. En medio de las persecuciones, en medio de las muertes, en medio de las flagelaciones, Pablo dice: sobre eso que ustedes están haciendo, yo también derramo mi vida. ¿Para qué? Para que tu obra y la mía suba como olor fragante delante de Dios. ¿Entendieron libación? ¿Sí? ¿Bonito, no? Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? O sea, ustedes hacen, la iglesia, las ovejas hacen su labor, su misión. El pastor hace su labor y su misión. ¿Para qué? Para que esto que estamos haciendo suba como olor fragante delante de ¿quién? De Dios. Como quien dice que el Señor de verdad pueda ver su iglesia con bastante agrado. Amén. Amén. Cada uno de nosotros como sacrificios vivos. Y que nuestras acciones sean como ese vino que aromatiza. Nuestro ejemplo sea como esa agua con miel que aromatiza, que llega hasta la presencia del Señor. Dice: sí, en verdad es una iglesia que me ama, porque no solamente es su sacrificio con respecto a rendirse, a entregar, sino también sus obras, o sea, lo que hacemos. Dicho esto, y habiéndolo explicado, nada más importante en la vida de Pablo y en el ministerio de Pablo como el amor que él sentía por la iglesia. Él también amaba a los que no eran salvos. Inclusive él habla de sus hermanos judíos y dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo no dejaba de orar por sus parientes y por su pueblo, por sus compatriotas. Una característica, hermano, tuya y mía debe ser el estar orando por familiares inconversos, por familiares irredentos, hermano, por vecinos irredentos. Debe ser no solo invitar, traer. ¿Cuánto hace que no le enseñas a alguien de quién es Cristo, hermano? ¿Para qué cristiano entonces, hermanos? ¿A cuántos? Desde tu trabajo. Mire, la gente lo nota. La gente nota cuando eres libación. ¿Qué es libación? Cuando eres olor fragante. La gente lo nota. La gente lo primero que dice: disculpe, ¿usted es cristiano?
No, sí, claro. ¿Tú qué dices? No, pues es que me tomé una para las amibas y por eso es que no puedo tomar. No, sí, claro, sí, yo soy cristiano. Claro que sí. Sí, claro. Mire, nos ocurre algo, bueno, sé que es bastante incómodo para algunos ponernos como ejemplo, como pastores, pero ya les digo por qué es importante ponernos también como ejemplo. A donde hago cierta práctica de ejercicio con mi esposa. Y es bien simpático porque nunca dijimos que somos cristianos. Sin embargo, se le acercan damitas a mi esposa donde vamos y dice, ay, señora Dianita, ¿le puedo comentar algo? Y mi esposa, aquí fue. Ay, le puedo comentar. Deje y verá que de verdad estamos esperando y seguimos orando para que más temprano que cualquier otro día ustedes vean esos aquí. Creo que ya algunos ya los vieron. Tatuados y así. Se ven así, todos. Usted dice, uy, ¿a qué horas esto? Sí, son los que manden todos. Otros jóvenes que tienen una tendencia homosexual y se me acerca uno y me dice, ay, don Mauro, ¿será que? Claro, pero claro, hermanos. Pero de usted no se sabe qué es. O bueno, de usted no. De muchos no se sabe ni qué es. ¿Saben por qué? Porque no abren su boca. Parece ser o que les da vergüenza o que tienen temor y no sé temor de qué. Tal vez de perder la amistad. Pero es que todo esto cuesta, hermanos. Y Pablo amaba, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Pablo escribe también en 2 Corintios, dice, con muchas lágrimas. Pablo sentía mucho amor por el pueblo irredento, por el no nacido de nuevo. Él era profundamente consciente de que tenía un llamado especial, que tenía dones, capacidades, pero que eran para el Señor, porque el Señor le iba a pedir cuentas. Por eso Pablo ejercitaba la autodisciplina. ¿La qué? Hermano, el cristiano no puede ser indisciplinado, vago. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? No, hermano, el cristiano debe ser disciplinado. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, por eso es que él lo menciona y dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado en esta carrera. 2 Corintios capítulo 9. Pablo sabía que él tenía que confiar. Y para confiar, lo único en lo que se podía fundamentar él era en Cristo. Cristo no lo iba a decepcionar. Él confiaba en que su entrega, en que su devoción, en que su compromiso iba a redundar en grandes beneficios. Por eso Pablo se muestra como ejemplo. ¿Cómo se muestra Pablo? Como ejemplo, ya lo vamos a ver. Para algunos suena como jactancioso, dijo un personaje. Pero Pablo se muestra como ejemplo. La mayoría de los creyentes son reacios a presentarse a sí mismos como ejemplo, como modelo, porque lo consideran presuntuoso o jactancioso. No, qué bueno que usted se pueda decir, oiga, mi modelo es aquel. Usted se imagina a un incrédulo diciendo, mi modelo es él. Si lo ve, míralo, el que vaya, el de la camiseta amarilla. Bueno, y todos están de amarillo. Míralo, el de la selección Colombia. Bueno, todos estamos de la selección Colombia. Pero que digan, míralo, el hermano que vaya. El que vaya, míralo. Ni siquiera que diga hermano, sino el man ese que va y véalo. Y ese man es bien hablado. Míralo, ese es puntual. Wow. Míralo, ese es diligente. Míralo. No se mete en pleitos. Qué bueno que el irredento pueda decir eso o no. Que incluso el irredento usted está, y hay 5 o 6 personas no nacidas de nuevo y se dicen toda gracia, improperios y groserías, ¿no? Pero como uno llega ahí y dice alguno una grosería y lo miran a uno y dicen, ay, perdón, qué pena, oiga, que no diga esas groserías, tal por cual, ay, qué pena, se me zafó también. Y no porque usted es un religioso, sino porque usted es ejemplo. Porque usted es un ejemplo. Y mire la que vaya, mírela.
Míralo, míralo. ¿Ustedes saben que nuestra vida es como una pecera? Todo el mundo nos está observando. Si tú ves un acuario, para ti no es un indiferente un acuario. ¿O para ti es un indiferente un acuario? No. ¿Para ti es un indiferente un acuario? No. Todos los que ven esos acuarios, ¿alguien ha visto un acuario así como grande, gigante? Se ve lindo, ¿no? Y la gente como que se acerca. Y en el vidrio dice, por favor no tocar, y es lo que más hacen. Menso que dice no tocar, pero es lo que más hacen. Sin embargo, como ven, se sienten atraídos y dicen, míralo, míralo, ay, mire ese platito, míralo, 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 ay, mire ese rojito, míralo, míralo, míralo. Así es el mundo contigo y conmigo como cristianos. Siempre nos están viendo, siempre nos están observando. ¿Qué se dice de nosotros hoy por hoy? Claro, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, eso es real. Pero qué bueno que se pueda decir, míralo, míralo, míralo. Mírala, 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 mírala. Esa no es chismosa, no es liendrosa, piojosa, mal hablada, murmuradora, criticona, pareciera que no tiene oficio. No. Mira, aquella mujer es prudente, sabia. Wow, aconseja a las más chiquitas. Wow, mira su ornato, su presentación. Wow, hay mujeres que de verdad son modelo y ejemplo. Y qué bueno, hermanos. Y en el ámbito cristiano sí las hay, claro que sí hay mujeres que son modelo y ejemplo. Pablo era uno de ellos. Pablo era guiado por el Espíritu Santo, era obediente. Y pues claro que sí, Pablo llegó un momento que seguramente tuvo momentos de debilidad o de flaqueza cuando le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón, ¿lo recuerdan? Y le ora 3 veces al Señor, el Señor le dice, no, bástate mi gracia. Sin embargo, Pablo, no por vivir eso dejó de ser diligente. Fue muy diligente Pablo. Me encontré con esta frase de un autor muy especial. Bueno, son muchos los autores especiales. Bueno, no son muchos realmente, pero son varios. Y dice este autor con respecto a ganar almas. Dice, la negligencia y yo nos hemos divorciado. Nunca más conviviremos. La razón, 2 puntos. Las almas que aún no se alcanzan para Cristo. Wow, tremendo, ¿no? O sea, si quisiéramos traducirlo a nuestro lenguaje antiplano cundiboyacense, ustedes no ganan almas porque son negligentes. No, mejor sigamos acá. La negligencia y yo nos hemos divorciado, nunca más conviviremos. La razón, las almas que aún no se alcanzan para Cristo. Aunque era humilde y amoroso y diligente, sus motivaciones también eran correctas, eran puras, era sincero. Pablo no es jactancioso cuando dice lo siguiente. Acompáñeme a 1 Corintios 11:1. Humilde, sencillo, diligente, no es pretencioso ni orgulloso cuando menciona lo siguiente. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oiga, hermano, se necesita de verdad vivir una vida en Cristo para decir, imítenme. Tremendo, ¿no? Se necesita ser formado en el carácter para decir, imítenme. Y hermano, qué bueno que para este tiempo se encontraran hombres y mujeres maduros que se puedan parar y decir, imítenme. Claro, no falta el refunfuñón, ¿no? El gongosomay. Esto es el que rezonga. ¿Cómo en qué lo imito o qué? ¿Cómo en qué o qué? A ver, es que usted se cree mejor que yo o qué. Sí, imítenme. Qué bueno que se parara un varón y dijera, mire, imítenme. ¿Cómo en qué? La vida, mi vida como esposo. Wow. Imítenme, nadamita, mi vida como esposa. Wow. Imítenme o imítennos como matrimonio. Es un nivel, ¿no?
Pero a eso estamos llamados, hermano, a ser modelos para otros. Amén. A eso estamos llamados. Por eso la exigencia al interior, voy a hablar particularmente de esta iglesia. Los maestros tienen que ser modelos. ¿Modelos de qué? De imitar. Los que enseñan deben ser modelos de imitar. Los servidores, los sugieres, deben ser modelos de imitar. Cada uno de nosotros, los que estudiamos, debemos ser modelos de estudiantes bíblicos. Y no solamente por las formas, sino por nuestras conductas. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? El discurso más poderoso es, ¿no le suena? No. El discurso más poderoso es, a mí me impacta cuando alguien dice, hermanos, vamos a dar, vamos a reunir para repartir. Y el que más anima es el que menos da. Hermanos, los animo a que estudiemos todos, hermanos. Y el que menos estudia es él o ella. Es que hay que estudiar la palabra y hay que estudiar y hay que profundizar. ¿Cuántos libros tienes en tu biblioteca, hermano? Es que hay que orar por la iglesia y todos vamos a orar y oremos todos. ¿Cuánto tiempo pasas en oración y en oración también en comunidad? Nosotros, hermano, somos llamados a ser modelos, ejemplos, en todo. Como yo le digo, o mi esposa le dice a alguna de ustedes, mire, hermana, no hay nada más especial que usted se cuide, que usted, bueno, yo he escuchado a mi esposa cómo habla con algunas, ¿no? Y dice, mire, que se cuide, hermana, que se ponga así agradable, bonita, que se cuide desde también la parte física, el ejercicio. Y usted ve a mi esposa que pesa 120 kilos. ¿Podrá ser ejemplo? De ninguna manera, hermanos. Hermano, es que los invitamos, todos vamos a dar. Y cuando llega el momento no aparece por ningún lado. O vamos a laburar, a llevar a cabo la misión, y con el que menos contamos es con usted. O con la que menos contamos es con usted. Veamos alguna de esas características entonces de Pablo, cuyo ejemplo supremo para Pablo es el Señor mismo, como lo vimos, ¿no? Para mí, mi modelo, mi ejemplo, dice él, es Pablo. Dice Pablo, mi modelo, mi ejemplo es Cristo. Así que así como mi ejemplo y modelo es Cristo, yo actúo. Y si yo actúo así, entonces ¿qué? Imítenme. Una vez más pregunto, ¿quién se quiere parecer a usted? Dijo una familia en un epitafio que se escribió de un hombre, yace aquí, y el difunto se llamaba Chompiras, yace aquí Chompiras Eustaquio, yace aquí Chompiras Eustaquio descansando en paz. Y nosotros también en nuestra casa tenemos paz. Increíble, ¿no? Cuanto más crecía la iglesia, más era odiada y perseguida, hermanos. Eso fue durante Cristo, fue durante los apóstoles, fue durante los padres de la iglesia, denominados así por el primero, segundo, tercer siglo. Fue en el siglo XVII, puritanos, presbiterianos, fue con la reforma. Bueno, en todo tiempo la iglesia ha sido odiada y perseguida. Pero el apóstol Pablo les instaba siempre y dijo, en nada estén intimidados por los que se oponen. Lea usted ahí el Filipenses 1:28, por favor. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. ¿Qué es de Dios? La persecución. Que te detesten, que te aborrezcan. Un rasgo del apóstol Pablo, que era un siervo que estaba animando siempre. ¿Que estaba qué? Animando. Increíble, desde la cárcel dando ánimo. Por nada se intimiden. ¿Usted anima a sus hermanos? ¿Usted es factor, canal de ánimo aquí en la iglesia? ¿Usted anima?
¿Alguien se quiere parecer a usted en el ánimo? ¿O usted de los que llega y ve al hermano, hermano, ¿cómo está? Bien, hermano, ahí como cuando usted era pobre, estamos en las mismas, ¿no? Usted anima. Pablo se gozaba aún en medio del sufrimiento. Por desdicha, hoy muchos creyentes experimentan gozo casi igual de manera que el mundo. Si las circunstancias les son favorables, están felices. Pero si no lo son, se entristecen y en ocasiones se resienten. Y en ocasiones dejan de servir y no los ve uno en la iglesia. Hermano, esto no ha de ser así. Entonces quiere decir que su gozo no está en Cristo. Y en aquel tiempo con mi esposa eran 4 muchachos. No había nada, hermano. Yo no tuve mamá rica ni papá rico. A nosotros nos tocaba salir, hermano, nuestro cochecito, nuestra maleta, el bus, la buseta, lo que fuese, hermano. Pero estábamos prestos, hermano. Ahí estábamos, hermano, con hijos. No teníamos, vuelvo y te digo, bueno, no sé, creo que mi esposa sí tiene papás ricos, yo no. Esto que quiero decirles que no teníamos las comodidades, hermanos. Le hacíamos. Mi pastor me decía 8, era 8, hermano. Mi pastor me decía martes 5 de la mañana, martes 5, hermano. Mi pastor me decía, tienes que predicar viernes, sábado y domingo. Yo nunca le dije, pastor, es que tengo 4 hijos y no sé cómo. No, ahí estamos. ¿Y sabe por qué? ¿Por el pastor? No. ¿Por mí? No. Por el amor que Cristo me tenía y me tiene aún a mí. Tú sirves por amor, hermano. Pero no porque tú le tengas amor a Él, sino porque Él te amó a ti primero. Por eso para Pablo dice, esta leve tribulación, dice Pablo. A muchos hoy lo único que les trae gozo es aquello que les favorece, sus propios intereses, su bienestar. Pero en cambio, cuando los creyentes buscan hacer la voluntad del Padre y agradarle, reciben gozo aún en medio de la vicisitud, hermano. Hay alegría. Y no había nada y salíamos de la iglesia a 2 de la tarde. A veces nos invitaban a almorzar, otras veces no. Nos íbamos a pie. Llegamos a un sitio que es el Parque Nacional, ¿lo conocen? Ahí había una arenera. Ahí yo iba a una cafetería 2 cuadras adelante, una botella con agua de Coca-Cola, pero era una botella con agua. Yo le decía a la señora de la cafetería, ¿me llenas esto con agua, por favor? Me lo llenaban con agua. Y al ladito había un supermercado que creo que ya no existe, de nombre en aquel tiempo Surtimax, de esos chiquiticos. No sé si alguno vio en alguna oportunidad, ¿sí? ¿Sí lo conocieron o no? Bueno, y ahí compraba un tan de naranja. Lo batuqueábamos. ¿Y sabe qué hacíamos? A jugar fútbol en la arenera, hermano. Era el gozo. Mi esposa nunca se quejó y nunca dijo, no, pero es que como que no hay. Es que como que yo no se puede. Nunca. Yo, donde esté mi esposa, ella no partió todavía, ¿no? Quiero decir, donde esté ahorita en este momento. Sí, porque no falta el que haya alma bendita. No ha partido. Y aquí, si ustedes me preguntan, espero ser yo el primero. Porque no sé qué sería, se los digo con sensatez, de mi vida sin mi esposa. Pero pastor, su vida es Cristo. Sí, yo lo sé. Pero es que si hay una sierva de admirar es ella. Para adelante. Y mi pastora le decía, Diana, a tal hora y con 3 chinos. Por la puerta de atrás en un bus. ¿Eran otros tiempos? No, siguen siendo los mismos tiempos. Lo que pasa es que la cristiandad no sigue siendo la misma. La cristiandad de hoy es cómoda. Cuando nosotros buscamos hacer la voluntad del Padre, nos gozamos. Nos gozamos, hermano. La razón por la que muchos creyentes conocen tan poco la clase de gozo que Pablo tenía
es porque desconocen la clase de sacrificio que Pablo hizo. Se lo traduzco. Quieren las bendiciones de muchos, pero sin pagar el precio de esos muchos. ¿Sí me hago entender? Ay, sí, yo quisiera tener un marido como usted. Ay, hermana, ni se lo pida a Dios, por Dios. No se le ocurra semejante. No, hermano, es que esto he tenido que ser triturado, molido. Pero al piso, hermano, de verdad. Es que el orgullo se me salía por las orejas. Es más, aún se me intenta brotar, debo confesarles. A veces el mismo conocimiento como que envanece y te intenta o te lleva como a ser orgulloso y a creer, ¿cómo sabe? No, hermano, quiero decirles, lo que soy, lo que tengo, lo que seré y lo que tendré es por la pura gracia de Dios. Amén. Hay un matrimonio como el que ustedes tienen. Ustedes no se imaginan, nosotros también tenemos diferencias. Pero claro, y el temperamento de mi esposa, mire, la última persona con la que yo me hubiera querido casar en este mundo hubiera sido conmigo. Uy, qué man tan insoportable. Mi suegra por allá al fondo está diciendo, por fin dijo una verdad. Por fin dijo una verdad bíblica. Sí, hermano, pero cuadriculado. Me contengo muchas veces cuando no veo que todo como que anda, funciona, cuando noto en algunos comodidad y como relajamiento, pero me contengo, oro, le pido a Dios, ¿sí? Porque tenemos diferencias. Yo soy un ser humano, hermano. ¿Ustedes sabían que los pastores vamos al baño? ¿Sabían o no? ¿Sí? Y que cuando salimos del baño la esposa no dice, uy, qué olor fragante. No. ¿Sí dice así? Hermanos, sí, es que hermanos, por el amor de Dios. Dicho esto, el apóstol Pablo de verdad hace un llamado y hoy el llamado es a eso, hermano. Muchos creyentes egocéntricos, mundanos, les resulta difícil entender cómo un pastor incluso de lo que trabaja lo aporta para el bienestar de la iglesia. Cómo el pastor con su familia pueden vivir durante años bajo condiciones difíciles, bajo condiciones, digámoslo así, primitivas, de escasez. Como un pastor incluso puede muchas veces arriesgar tantas cosas, pero en medio de todo, como que conservar el gozo. ¿Y sabe por qué siempre hemos conservado el gozo con mi esposa? Perdónenme si a alguno le incomoda el testimonio, pero le voy a decir cuál es el gozo nuestro. Permanecer en la iglesia y levantar el ministerio. Ese es nuestro gozo. Cuando nos dicen 30 más en el instituto teológico, ¡ay! Cuando dicen los salones se quedaron pequeños, gloria a Dios. Cuando me lleguen a decir, pastor, ¿qué hacemos? No cabemos en este auditorio, hacemos 2 servicios. Pero no caben los 2, hacemos 3. Pero ¿saben cuándo va a ocurrir eso, hermanos? Cuando cada uno de nosotros vivamos en el gozo, aún y en medio de las circunstancias, como ocurrió con Pablo. Y no seamos negligentes con el sufrimiento de otros, estos llamados irredentos no nacidos de nuevo. Los señalamos con tanta frecuencia, pero ¿y cuánto de Cristo les predicamos? El otro personaje que vemos es Timoteo. ¿Quién? Timoteo. Timoteo hizo un intercambio. Cambió lo inferior por lo superior. ¿Se lo explico? Timoteo desde chiquito fue instruido por su mamá y por su abuela, Eunice y Eloaida. O sea, Timoteo entregó su niñez, su juventud. Timoteo entregó algo inferior, él consideró inferior su juventud y su niñez por algo superior, su vida para Cristo. O sea, Timoteo no fue el chico
que llevó una vida de un niño, como mi esposa mencionaba de mis hijos, ¿lo recuerdan? No, ellos no tuvieron la niñez de los niños de mundo. Estos manes era estudié la palabra y su instrumento. Aquí no hubo tiempo para nada más. En aquel tiempo ni decir que le damos una tablet, un celular, porque ni existían. Tampoco existía el dinero para darlo. Pero ellos, así, su instrumento siempre. Y su Biblia, siempre. Fueron los primeros, hermano. Timoteo fue el discípulo amado de Pablo. Pablo lo discipuló. Pablo le enseñó. Era el amado de Pablo. Tenía un servicio abnegado por Cristo, que ciertamente le estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿De quién lo aprendió? De Pablo. Él abandonó absolutamente todo. ¿De quién lo aprendió? De Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, ¿sabe qué? Todo esto lo tengo por basura, por amor a Cristo. Timoteo igual. Uno de los rasgos de Timoteo, el primero, bueno, ya vimos, ciertamente él cambia algo inferior por algo superior. O sea, él consideraba que aún sus propios deseos o anhelos eran inferiores a lo que él quería lograr, algo superior. Pero mire lo que dice de Timoteo. Espero en el Señor, capítulo 19, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escucha, déjeme explicarle esto. Buen ánimo. Lo tomamos a veces con cierta ligereza, y esto ciertamente por la falta también de estudio. Buen ánimo. Del griego isopsuchos. I-S-O, isop, I-S-O-P, S-U-H-O-S, isopsuchos. Isop y suchos señalan lo siguiente cuando dice de buen ánimo. ¿Sabe qué significa ipso y suchos? De una misma alma. ¿Sabes qué significa alma? ¿Qué hay en el alma? Pensamientos, sentimientos, voluntad, sentidos y emociones. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Timoteo es lo que produce en mí ese buen ánimo, ¿sí o no? O sea, somos de una misma alma. O sea, Timoteo y yo pensamos igual, sentimos igual, nos emocionamos igual, pensamos igual, sentimos igual, hacemos la misma voluntad. El rasgo principal de Timoteo, un gran discípulo. ¿Un gran qué? Un muy gran y buen discípulo. Tenían como almas afines, espíritu afín. La meta realmente era la misma. Y cómo no, la meta del verdadero discipulado es que imitemos. O sea, que imitemos a otros, ¿o no? Yo la verdad, procuro y sigo no en parecerme a él, ni los mismos ademanes, no, cada uno tenemos nuestra personalidad, ¿no? Y hablamos nuestro lenguaje, pero yo procuro imitar a mi pastor, desde su ministerio, desde su testimonio, desde su ejemplo. En este caso Armando Alducin. Pero claro, en su calidad de estudio, se nota que estudia, ¿no? Yo lo quiero imitar. Pero claro, ¿quién no quiere imitar un buen modelo? Si en el mundo quieren imitar a la bichota, y escuche, quieren imitar a la bichota, imanes. En ese último concierto por ahí, pastor estuvo, no alcancé la boleta.
muestran por el telediario y entrevistan a algunos y salió un man, es un varón, y salió el man con un moño rosado y vestido todo de rosado, con un vestido rosado. Yo decía, Dios, pero pues esto sí la tapa el Congo, hermanos. Mire, siempre, hermano, será muy bueno tener un referente para imitar, ya sea como esposo, como papá, como siervo. ¿A quién tienes como referente? Y lo otro, que tú también seas un referente. Que alguien diga, uy, yo quiero imitar a ese maestro. Uy, cómo enseña ese cómo enseña. Uf, que lo vieras, que yo lo... O un joven, cuando ve el jovencito de acá, ¿cuántos sabes que tenemos un arcángel aquí? ¿Sí? El arcángel Camilo se llama. El otro, que la mamá lo tiene, ese es Juan Camilo Spurgeon, le puse. Pero qué jovencito no dice, oiga, mire ese joven como enseña, como... ¿A quién tienes tú como referente, hermano? Para aprender, para enseñar, para estudiar. Hay que tenerlo. Como papás, ojalá el referente en la casa fueses tú como papá. Mira, ¿a usted cómo le gustaría amar a su esposa? Le preguntaran al joven. Y el joven dijera, como mi papá ama a mi mamá. O sea, ¿qué pueden decir sus hijos de usted? Como mamá o como papá. Son referentes a imitar. ¿Cómo le gustaría, si le pregunto a una niña, cómo le gustaría que fuera su esposo? Todo menos como mi papá. Es un bagre. Perdón la expresión un tanto rocambolesca. Es un ogro mejor. ¿Cómo le gustaría a usted el matrimonio, joven o jovencita? Uy, todo menos casarnos. ¿Por qué? Por lo que viví en la casa. ¿De quién eres referente, hermano? Pero también, ¿a quién tienes como referente? Por eso el apóstol Pablo dice, mire, les ruego que me imiten. Y hoy le digo también a algunos hermanos, siervos, maestros, ujieres, hermano. Ustedes nos conocen como pastores, nos encanta la diligencia, somos precisos. Tenemos defectos, cometemos errores, muchos. Pero por el amor de Dios, no menguemos la calidad de nuestra enseñanza. No menguemos la calidad de nuestra cristiandad con respecto a los principios y a las verdades. Por favor, se les ruega que los quieran imitar, hermanos. Por eso es que no es de extrañar que Timoteo haya sido un siervo tan valioso. Era confiable en todo sentido. No se dudaba de él, era apto para ser un modelo. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo, yo se los mando. ¿Para qué? Para que ustedes también lo imiten a él. ¿Por qué? Porque él es mi hijo. ¿Por qué es mi hijo? Porque yo he sido su padre. Y lo que yo le enseñé, él no solamente lo tiene en conocimiento, sino en su conducta. Imiten a Timoteo. Hermano, esta iglesia tiene que ser de verdad un referente de imitar. ¿Por qué? Porque estudian las escrituras, pero aparte de que la conocen, sus conductas son tales y comparadas a lo que conocen. Timoteo no era un neófito, Timoteo era experimentado. Timoteo conocía las escrituras, hermano. No a maestros que improvisan, no a pastores que improvisan. Recién hablé con un pastor de acá. No a un pastor que improvisa, hermano. Quiero saber de pastores y siervos que tienen su biblioteca, que consultan sus libros, que no improvisan, que no son chapuceros ni balbuceros, ni que mucho menos utilizan verborrea para tratar de alguna manera a cautivar al incauto. No, así no es, hermano. Es con estudio, hermano. Es consultando la palabra. Es consultando y estudiando, hermanos. No puede ser, hermano. Por eso es que mucha gente come vidrio. Y resulta diciendo uno cualquiera por ahí, la Copa América es la tierra prometida. Por el amor de Dios, hermano.
Pastor lo dijo en el buen sentido de la palabra. Sí, yo lo entiendo. Pero mire que las buenas intenciones ocasionan malas interpretaciones. Es que usted es un religioso. No, le estoy diciendo que sea cuidadoso. Y hay que estudiar, hermanos. Conocer la palabra. Enséñenle a sus hijos, hermano, de que es con diligencia. Timoteo era diligente, era experimentado, era fiel. Otro aspecto de Timoteo, y paso a Epafrodito, es que había sido probado. Timoteo había sido probado. Mire, a Pablo y unos alborotadores en Tesalónica lo expulsan. No querían ver a los cristianos para nada. Eran azotados, perseguidos. Otros fueron echados a los leones. ¿Y sabe qué le dice Pablo a Timoteo y a Silas? A mí me expulsaron, ahora vayan ustedes. Timoteo y ¿cómo así? O sea, a usted no lo echan a los leones y nosotros sí. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo? Probándolo. Lo estaba probando. ¿Y sabe qué dijo Timoteo? No, ¿yo por qué? ¿A cuento de qué? No. Dicen que Pablo y Silas se establecieron allí. Y el Espíritu del Señor, el mismo Señor, lo respaldó. Tanto que la iglesia creció como nunca antes. Estoy en el libro de los Hechos. Timoteo fue probado, hermano. Fue probado en su sujeción. Por eso aquí a cada maestro, siervo, pastor, se le hacen solicitudes y requerimientos. ¿Sabe qué tiene que hacer? Cumplirlos. Porque eso significa sujeción. Eso significa realmente que está siendo probado. Todos vamos a ser probados, hermano. Todos. Entonces el día que le digan a usted, hoy ya no más, entonces ¿usted qué hace? Cambia, pero de iglesia. No, es que me quitaron el ministerio de la caneca, dijo uno. A mí me quitaron el ministerio del baño. Eso no son ministerios, mensos. Escuche, los llamados que Dios hace para que seamos maestros o pastores no son cargos. Eso se llama servicio. Y el servicio tiene que ser impecable. ¿Sabe por qué? Porque son almas. Y un alma, vengan ustedes cuatro, rápido. O se mueven o los muevo. ¿Cómo quieren? Muy bien, voy cerrando. Primero tú. Vas a ver lo que es bueno. Un alma. ¿Vieron? Un alma. Mire lo que representa un alma. Una generación. En este caso, un matrimonio. Y mire lo que representa un matrimonio. ¿Qué pasó? ¿Ya yo me dejaron? ¿Está bien, papá? Mire lo que representa un matrimonio. Un alma, una generación, un matrimonio, una descendencia. ¿A cuántos has ganado en este último tiempo? Siervo diligente. Pablo lo tenía claro, Timoteo lo tenía claro. Y ni qué decir, gracias amados, y ni qué decir Epafrodito, que era el que se ocupaba de las necesidades de quién. De Pablo. Epafrodito era llamado como el confiable, el fiable. Pregunto, ¿usted es fiable? ¿Usted es confiable? Confiable en el sentido de que usted atesora la palabra y la predica. ¿La iglesia puede confiar en eso, en usted? De que usted sale hoy y predica en medio de... ¿Puede confiar la iglesia en usted de que de lunes a sábado su comportamiento es del cristiano? Epafrodito era confiable. Y al día de hoy seguramente a usted no se le confía en finanzas o dinero, pero la iglesia le está confiando a usted almas.
Porque un alma representa una generación representa descendencia. Estos hombres estaban dispuestos a sacrificarse, a dar lo que fuese necesario para hacerlo. ¿Tenían flaquezas personales? Sí, seguramente. Seguramente Timoteo era tentado en pasiones juveniles. Sí, seguramente Pablo le advierte y dice, así que ten mucho cuidado. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Sí, seguramente. Pero con todo ellos se portaban como ejemplos. El discurso de Pablo fue su vida. El discurso de Timoteo fue su vida. El discurso de Epafrodito fue su vida. Epafrodito, recíbanle en el Señor con todo gozo y tengan estima a los que son como él. ¿Sabe? Cuando dice el apóstol Pablo, oiga, sean como él, o sea, a todos los que imitan a Epafrodito. ¿Por qué? Porque Epafrodito tenía alma de siervo, para ayudar, para dar. Estaba dispuesto, mire, termino. Epafrodito estaba dispuesto a ir donde estaba Pablo a visitarlo. ¿Quién gobernaba en tiempo de Pablo? Nerón. Pero no Nerón Navarrete, hermano. Sí, tenga mucho cuidado. Nerón, el más despiadado de los emperadores. Entre otros, antes de él hubo otro personaje, pero se centró todo en Nerón. Nerón fue tan malo que mandó incendiar toda Roma para hacer un plan de ordenamiento territorial. Y le echó la culpa a los cristianos. Nerón, un criminal, un asesino. Y saben, todo el que fuese a visitar a Pablo, ¿qué creen que le iba a pasar? Nerón le iba a enviar una cartita de congratulaciones. El que iba a visitar a Pablo se arriesgaba a perder su vida, pero antes a ser torturado. A Epafrodito no le importó. Y escogen a Epafrodito para enviar, para hacer llegar a Pablo una ofrenda. Entonces la iglesia dijo, Epafrodito, le tocó a usted. Y yo, ¿por qué o qué? ¿Por qué no manda a Josué? Mándelo a él. Mándelo a él, porque él es más lambón que todos. Mándelo. ¿Por qué yo o qué? Hermanos, aún en medio de las circunstancias, vicisitudes, adversidades, Pablo se gozaba. Timoteo era un gran discípulo. Y Epafrodito tenía alma de siervo. Los jóvenes de la alabanza, si por ahí están. ¿Me hice entender, hermanos? ¿De qué se precisa entonces hoy? De un discurso muy poderoso. ¿Cuál? Diga, mi ejemplo. No le pidas a tus hijos o a tus hijas algo que tú no haces. Hay un término que utiliza el pastor Juan Camilo y es religioso. Y está en lo cierto. No sea religioso. Eso es un acto de fariseísmo. No le pida a sus hijos eso. Y escuche, y usted si tuvo papás que no le dieron ejemplo, hoy usted tiene a Cristo que es su modelo. Entonces no señale ni a su papá ni a su mamá, porque le tengo una noticia. Hoy su ejemplo es Cristo. Entonces no hay excusa para no ser ejemplo. No señales ni a tu papá ni a tu mamá. No eres quien para juzgarles. Más bien sigue el ejemplo de quién, de Cristo. O sea que no hay excusa para dejar de ser ejemplo, ¿sí o no? ¿Cuántos van a ser ejemplo? 3, gloria a Dios. Parece que el resto se durmió. Hay uno que está en la previa del partido. Pero hermano, tenemos que estamos llamados a ser ese ejemplo. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Wow.
Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios. Gracias por cada siervo, por cada sierva, Señor. Gracias por cada hombre, por cada mujer de Dios, Señor. Gracias, bendito Rey Santo Dios. De Epafrodito se dijo hermano, colaborador y compañero de milicia. Ay, tenía Epafrodito un espíritu de siervo, Señor. De Timoteo se conoce que era como el discípulo amado de Pablo. Y de Pablo se dice que era gozoso aún y amoroso aún en medio de la adversidad. La pregunta hoy sería, el interrogante para nosotros: ¿y qué se dice de nosotros? Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Ayúdanos, Señor, bendito Rey Santo Dios, a comportarnos como esos hermanos, colaboradores, compañeros, gozosos, pero por sobre todo buenos discípulos, Dios. Hay la frase de un tremendo hombre de Dios que a la verdad ha atravesado mi alma desde hace mucho tiempo. Los mejores número uno lo son hoy, porque en su debido tiempo fueron excelentes dos. Los mejores maestros hoy, Señor, lo son hoy porque un día fueron excelentes discípulos. Sujetos, sumisos. Se dice de Timoteo que tenía una misma alma, o sea, era de un mismo sentir. Timoteo no iba para un lado y Pablo al otro. El objetivo y la misión era la misma. Del carácter de Timoteo destacamos su sujeción, su sencillez para acatar la instrucción. De los tres, ¿cómo no, Señor? Son ejemplo para nosotros de haber expuesto sus vidas, de alejarse de las comodidades, de los placeres terrenales. Lo entregaron todo, Señor. Y por causa de hombres como ellos, hoy tenemos este libro al que amamos. Hoy contamos con este libro que nos instruye, nos capacita. Hoy contamos con este libro que nos muestra quién es Dios. Señor, gracias, porque solamente hablamos de tres hombres: Pablo, Timoteo, Epafrodito, pero encontraríamos muchísimos más, Dios. Ejemplos de sumisión, de buena conducta, ejemplos de diligencia, de compasión, de amor, no religiosos, generosos, dadivosos. Ayúdanos, Señor Dios, a ser ejemplos desde nuestras casas, desde nuestros roles como esposos, y a las damas como esposas, Dios, como hijos, Señor, sujetos, sumisos, obedientes, de una misma alma, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en cuanto a la iglesia, al ministerio, Dios, sujetos, sumisos, sencillos, de una misma alma, Señor. En cuanto a la doctrina se trata, Dios, buenos discípulos, buenos dos, seguidores tuyos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ejemplos en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor. No es jactancioso ni orgulloso el poder tener la expresión cuando se les sugiera a los hijos: vea, imítenme, sigan mi ejemplo. Todo lo contrario, Señor. Se precisan de modelos, de ejemplos hoy, de hombres que cuando dicen oración es oración,
De hombres y mujeres que cuando dicen generosidad son los primeros que dan. De hombres y mujeres que cuando se exigen en el estudio son los que también, bendito Rey Santo, dan. Y se esfuerzan en su estudio, Dios. Y van más allá de la balbucería, la chapucería, la improvisación. Que indagan desde las profundidades de la Escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Dios, a mantenernos como Pablo, gozosos, alegres, aún en medio de la vicisitud, de la circunstancia adversa, Señor. Como Timoteo, aún en medio de la circunstancia adversa, el momento difícil, que también lo vivió con Pablo, a ser buenos discípulos, amados, de entrañable gracia y misericordia. Como Epafrodito, a ser compañeros de milicia, Señor. No rivales al interior de la iglesia, de la congregación, sino compañeros de milicia. Exigentes, sin tener mancuernidad ni sociedad con la mediocridad, sin hacer de la mediocridad el principal societario nuestro, Dios. Aléjanos de tan putrefacto y maligno olor. Que seamos como sacrificios vivos, Señor. Que suba como olor fragante nuestra conducta en todas las áreas y en lugares donde nos desempeñemos, Dios. Que seamos de un mismo sentir, Señor. Ganar y alcanzar al perdido, Dios. El próximo domingo, Señor, y ojalá nuestro gran dilema sea: ¿dónde más sentamos a estas personas? Y que más temprano que cualquier otro tiempo estemos celebrando 2 servicios. ¿Por qué no hasta 3? Y esto por causa del nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos, Dios, a ser esos siervos tipo Pablo, Timoteo, Epafrodito, Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, Dios. Pablo, Timoteo y Epafrodito eran 3 personas diferentes. Pablo, un líder osado, valiente, amoroso, gozoso. Timoteo, un colaborador ecuánime, consagrado, fiel, leal, sujeto. Epafrodito, un trabajador diligente, compañero de milicia. Y aunque eran diferentes, los 3 manifestaron el rasgo más importante de un líder y un pastor piadoso: una vida digna de ser imitada. Por eso, Señor, hoy hemos aprendido que el ejemplo es el discurso más poderoso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Levante sus manos al cielo. Padre, bendigo cada familia, Dios, cada varón, cada dama, Dios. Sabemos que la palabra no regresa vacía. Sabemos que la semilla está puesta en su mente y en sus corazones, Dios. Vivifica, Padre, en el nombre de Jesús, que el don de Dios puesto en cada uno de ellos, Señor, se avive hoy, Dios, para que como iglesia, Señor, no solamente, oh Rey Santo, los que estamos, sino los que vienen, anhelen tenerlos como referentes de imitar, Señor, a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros, Dios. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, si hay alguno acaso entre nosotros, Dios, que no sepa quién es Cristo y no haya escuchado nunca un mensaje como este,
toca su corazón, que sea abierto su entendimiento, que vivan el arrepentimiento de lo que es verdaderamente, amado Rey Santo, es de lo que es ser verdaderamente tocado por Dios, para arrepentimiento, Señor, para perdón de pecados, para vida eterna. Bendigo a cada uno, bendito Rey Santo, y que salgamos no solamente dispuestos, sino expuestos a dar el discurso más poderoso de nuestras vidas, el ejemplo. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.